Hola, yo soy César Iván y me tocó hacer la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra mundial localizada principalmente en Europa, que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o simplemente Guerra Mundial. En Estados Unidos originalmente se la nombró como Guerra Europea. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada. En la guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas opuestas. Por un lado se encontraba la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y Bulgaria se unieron a las potencias centrales Triple Alianza. Hola, soy Luis, alias Goofy, y me tocó hacer la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Hola, soy Jan Brandon y me tocó hacer el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS, que ocurrió entre 1989 con la caída del muro de Berlín y 1991 con el golpe de Estado en la URSS, entre los bloques occidental capitalista liderado por Estados Unidos, y oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos, que se comprometieron, marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Los límites temporales del enfrentamiento se ubican entre 1945 y 1947, fin de la Segunda Guerra Mundial y fin de la posguerra, respectivamente, hasta 1985, inicio de la perestroika, y 1991, disolución de la Unión Soviética. Hola, soy Jonathan y me tocó hacer el tema de la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales.
Este proceso originado en la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea, segunda mitad del siglo XX, recibe su mayor impulso con la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría, y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria. Nueva economía cobrando mayor importancia en el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales, junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. Hola, soy Edgar Javier No, alcance voz de hombre, y me toco el tema de industrialización. Se conoce como industrialización el proceso por el que un Estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a una fundamentada en el desarrollo industrial, y en el que este representa en términos económicos el sostén fundamental del Producto Interior Bruto y en términos de ocupación, ofrece trabajo a la mayoría de la población. Supone además una economía de libre cambio, se elimina del campesinado, obligándolo a migrar a las ciudades, donde se han ido instalando las fábricas que, con grandes muestras de avances tecnológicos, aumentan la velocidad de producciones y aumentan el capital. Ahora en fábricas, antes en el espacio doméstico de los campesinos, como ser tejidos, utensilios, cerámica. Dicho de una manera más simple, dar predominio a las industrias en la economía de un país o desarrollo del sistema económico y técnico necesario para transformar las materias primas en productos adecuados para el consumo. Hola, soy Diego Leal y me tocó hacer el tema de la Guerra del Golfo de Pérsico. La Guerra del Golfo Pérsico empezó el 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991, o simplemente Guerra del Golfo. Fue una invasión liderada por una fuerza de coalición autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Algunas de las consecuencias fueron imposición de sanciones contra Irak, eliminación de la fuerza de invasión iraquí de Kuwait, grandes pérdidas iraquíes, destrucción de las infraestructuras de Irak y Kuwait. Algunos de los países que participaron en esta guerra fueron Kuwait, Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita, Egipto, Siria, Marruecos, Qatar, Omán, Francia, Dinamarca, Bélgica, Pakistán, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, España, Italia, Bangladesh, Nigeria, Polonia, Checoslovaquia, Grecia, Corea del Sur, Hungría y otros. Ahora entre todos vamos a hablar sobre el tema de la Tercera Guerra Mundial. Puede iniciar con una crisis económica como la del 2010. O Rusia asesinara a su presidente y luego culpara a Estados Unidos. Algo parecido a lo que hizo Estados Unidos con las Torres Gemelas. Los rusos lanzaran bombas nucleares a Estados Unidos y se iniciara una guerra. Al ver esto, México y Brasil contraatacaran a Rusia porque México y Brasil son aliados de Estados Unidos. Luego Rusia buscan aliarse con China, Corea del Norte, Alemania y Japón. Rusia y Corea del Norte están moviendo sus barcos y sus tropas militares, y en ese mismo momento Estados Unidos está movilizando a sus barcos y tropas para atacar a Rusia y Corea del Norte. El combate se llevará a cabo en el Océano Pacífico, el 31 de agosto del año 2016. Al final de la guerra, Rusia enfureció y empezó a atacar a sus aliados con bombas nucleares y se desató un bombardeo nuclear masivo en todo el mundo. Las bombas nucleares serían tantas que su radiación se expandería por todo el mundo y se reduciría la población tan solo a un 5%. Ese 5% de la población que sobrevivió a la guerra moriría de hambre y sed, ya que la radiación lo había destruido todo.